Señor, en tu nombre, Señor, te damos las gracias. Te adoramos, te glorificamos. Solo tú eres digno, Señor, de toda la gloria y toda la honra que tú mereces. Que tu Espíritu, Señor, se mueva en nuestros medios, Señor. Que la alabanza de tu pueblo llegue hasta tu trono de gloria. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Hay que darle un fuerte aplauso al Señor. Pide hoy libertad y salvación.
a nuestro corazón, verías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Oh, sí, te adoramos, Señor. Ante tu gloria y majestad, sabemos quién estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos,
Hermanos, le invito a que levante sus manos. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya, Señor. Te adoramos, Señor, te glorificamos. Solo tú eres digno, Señor. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor, hermanos? Él es digno de nuestra suprema alabanza. Dios bendiga a nuestro grupo de alabanza. Amén, hermanos. Hacen un trabajo muy maravilloso para la gloria y la honra del Señor. Sister Iris, can you help me this morning? Come, sis. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Iris. Hermanos, en estos momentos vamos a seguir adelante. Vamos a levantar nuestra ofrenda. Amén. Nuestra ofrenda y nuestros diezmos de este día. Si van pasando, hermanos, por favor, desde ahorita vayan pasando. Queremos agradecerle a todos, hermanos, por toda su fidelidad con sus diezmos y sus ofrendas, hermanos. Nuestro deseo es de que Dios los bendiga. Les agradecemos. Hermanos, queríamos dar también reporte. Ya vamos en la última etapa de nuestra construcción del templo. Estamos para comprar las puertas que nos está pidiendo la ciudad. 3 puertas que separan nuestro santuario con el pasillo común de nuestro edificio. Hermanos, y queremos agradecer a todos los hermanos que nos han podido ayudar desde el primer día de la construcción. Nuestro hermano Joel Hernández, que ha estado trabajando con la ciudad, ¿cómo se dice? Inspectores, una palabra tan fácil, fíjense. Los inspectores de la ciudad, hermanos, les agradezco al hermano Joel por todo su trabajo. Y no nomás el hermano Joel, pero todos los hermanos que han sido parte de esta construcción. Todo ha sido para la gloria y la honra de Dios. Amén, hermanos. Y por eso le agradecemos a cada uno de ustedes por su fidelidad con sus diezmos y ofrenda. Hermanos, oremos por esta ofrenda en el nombre de Jesucristo. Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra. Señor, te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas que han podido dar, y también a los que no pudieron en este día. Señor, te pido que tú bendigas, que abras la ventana de los cielos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios es bueno. Amén, hermanos. Hermanos, yo tengo un pensamiento que quiero compartir con ustedes en este día. La semana pasada les hablamos tocante el tema del regalo divino. ¿Cuántos se acuerdan cuál era o cuál es el regalo divino? ¿Cómo? La gracia del Señor. El regalo divino de la gracia del Señor. Amén. En este día quiero hablar unos momentos. No va a ser muy extenso, hermanos, pero sí tengo algo que quiero comunicar con ustedes que Dios ha impresionado en mi corazón. Y quiero hablar un poco de cómo la fe, o más bien cómo nuestra fe y el arrepentimiento trabajan juntos para que nosotros podamos obtener la gracia. Amén. Le voy a decir otra vez. Quiero hablar unos momentos, unos 20 minutos, de cómo nuestra fe y el arrepentimiento nos trabajan juntos para que nosotros podamos obtener el regalo divino, cual es la gracia.
Amén. Primera de Juan capítulo 5, si tiene su Biblia, le invito a que la abra conmigo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3 y 4. Dice así: este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Su fe, mi fe. O sea, sin fe no podemos vencer al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Oremos. Señor, hemos cantado, hemos dado, Señor, de la alabanza de nuestros corazones y de nuestros labios. Hemos dado, Señor, de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. En estos momentos, ahora, Señor, te pedimos que tú nos hables, que tú sea el que derrame tu espíritu sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, Señor. Abre nuestro entendimiento. Abre nuestra fe, nuestros ojos de fe, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Y si están de pie se pueden sentar. Amén. En este día, por unos cortos momentos, hermanos, hermanas, quiero hablar un poco sobre su fe, sobre tu fe, sobre mi fe, y cómo se relaciona nuestra fe con el cambio de vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. En otras palabras, hoy quiero hablar cómo la fe trabaja para que usted y yo alcancemos la gracia del Señor, o más bien la salvación por medio de la gracia del Señor. Y como decíamos la semana pasada, este regalo de la salvación y de la gracia no es por buenas obras, para que nadie se gloríe. El apóstol Pablo le decía a la iglesia en el libro de Efesios que este regalo de la gracia es algo dado de parte de Dios para que nadie se gloríe. O sea, para que el ser humano no pueda decir: yo merezco la salvación, yo merezco la gracia de Dios. Como decíamos la semana pasada, en realidad nosotros no merecemos el amor de Dios, no merecemos la salvación, pero es por medio de la gracia de nuestro Señor que Él nos regala la salvación. Es por medio de ese regalo. Pero aún en este día, hermanos, no podemos negar el valor de las buenas obras, o más bien no podemos negar las obras hechas conforme a la obediencia a la palabra de Dios. Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos por medio de tu fe. Amén. Y luego Santiago 2:26 nos dice: así también la fe sin obras es muerta. Amén. En otras palabras, las buenas obras conforme la bendita palabra de Dios tienen mucho valor delante de Dios. Es algo especial. Entendemos que nuestra fe en la palabra de Dios, nuestra fe en los mandamientos de Dios, nos causa
que lleguemos a un lugar de buenas obras conforme la palabra de Dios. No solo es la gracia, porque como dice la Biblia, sin la fe sin obras es muerta. Nuestra fe nos tiene que llevar a un lugar de buenas obras, de un lugar de obras conforme a los mandamientos del Dios Todopoderoso. La fe es el medio de apropiarnos de la gracia de Dios. Es el medio por cual nos entregamos a Dios. Es porque yo creo en Dios, en su amor, en su palabra, en su misericordia. Es porque yo creo que soy pecador, que necesito un redentor, que yo necesito ser redimido de mis pecados. Es porque yo creo estas cosas, cual nosotros nos entregamos a Dios y podemos recibir el regalo de la gracia. Entonces Dios nos da su regalo divino de la gracia. Este regalo es alcanzado por medio de su fe. Nuestra fe en los mandamientos de Dios nos lleva a las buenas obras conforme a la palabra de Dios, no para que ninguno se gloríe, y esta fe nos lleva a la salvación. Si miran cómo está conectado todo esto, somos pecadores, necesitamos la gracia, necesitamos salvación. Por medio de nuestra fe obedecemos la palabra de Dios, obedecemos los mandamientos de Dios, vivimos una vida de santidad recta delante de la presencia de Dios, y por medio de esa fe y obediencia alcanzamos la salvación. El libro de Hechos 3:19 dice así: dice así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados. Ahora, si miramos esta escritura, miramos que para que nuestros pecados sean borrados, dos cosas tienen que pasar. Lo primero es arrepentimiento. Amén. Y segundo es, tenemos que ser convertidos. Amén. Ahora, esto es algo muy profundo. Esto es una revelación que nos da San Lucas al escribir este mandamiento. Dice: si quieres que tus pecados sean borrados, tienes que llegar al arrepentimiento. Tienes que llegar a un lugar, como nos dice la escritura, donde la gracia de Dios puede borrar tus pecados por medio de tu fe, cuando tú te arrepientes de todas las cosas malas que tú has hecho. Ahora quiero hablarle unos 15 minutos, 10 minutos sobre esta palabra arrepentimiento. Esta palabra, hermanos, es una palabra muy sencilla, pero muy poderosa. Porque cuando uno llega al arrepentimiento, es cuando uno reconoce que está en necesidad del Dios Todopoderoso. Y no podemos nosotros decir que tenemos fe en Dios sin sentir una necesidad por este Dios. Entonces, la manera que usted y yo alcanzamos la gracia, el perdón y el amor de este Dios es por medio del arrepentimiento. Ahora, el arrepentimiento se compone de 3 elementos. El primer elemento que se compone el arrepentimiento es la comprensión del pecado. Todos digan comprensión. Comprensión. El libro de Isaías, el profeta, lo escribe así. Dice: vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y
nuestro Dios. En otras palabras, nuestro pecado nos ha separado de Dios. Y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su presencia en nuestras vidas. Entonces, el primer elemento que compone esta palabra arrepentimiento es la comprensión. Es aceptar que por medio de nuestras iniquidades nosotros hemos sido separados del amor de Dios. El segundo elemento de esta palabra arrepentimiento es la convicción. Primero tenemos la comprensión, ahora tenemos la convicción. Segunda de Corintios 7:9 dice: fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. En otras palabras, este es un hecho de Dios para nuestra vida, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Que es lo que nos dice el apóstol Pablo. Nos dice: lo que tú sientes, esa emoción de tristeza porque sientes que le has fallado a Dios, eso se llama convicción que Dios ha puesto en tu vida para que tú llegues a un lugar de arrepentimiento. ¿Por qué? Para que tú seas salvo. El tercer elemento del arrepentimiento es el reconocimiento. Primero tenemos comprensión, convicción, y ahora el último es el reconocimiento sincero. El salmista dijo: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, ¿contra quién? Contra Dios. Solo he pecado y he hecho lo malo delante de Dios. Primera Timoteo 1:5 dice: el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro. ¿Qué es un corazón puro? Un corazón arrepentido. En otras palabras, lo que Dios quiere hacer es trabajar en tu corazón. Dios quiere trabajar en mi corazón, pero para que Dios pueda hacer su perfecta, buena obra en nuestro corazón, nosotros tenemos que llegar a un lugar de reconocimiento que necesitamos el amor de Dios, de una buena conciencia y de una buena fe sincera. Ahora, todo esto nos conecta con Dios por medio del arrepentimiento. Estos son los elementos que nos dice la palabra de Dios, los tres elementos. Ahora, los efectos del arrepentimiento. La palabra de Dios nos dice que hay diferentes efectos cuando un corazón llega a comprender del pecado. Cuando un corazón siente la convicción de la palabra de Dios y cuando un corazón reconoce que necesita el amor de Dios. La definición de esta palabra arrepentimiento es el pesar de una persona por haber hecho algo malo. En otras palabras, yo ofendí a mi esposa, yo ofendí a mi hijo, a mi hija, yo ofendí a mi compañero del trabajo, compañera del trabajo, y yo siento un peso por causa de las palabras o las cosas que yo le hice a él o a ella. Eso es cuando uno siente el arrepentimiento por lo que había hecho. Si miramos a la palabra griega original del arrepentimiento, es metanoia, que significa un cambio radical de manera de pensar, de actitud y de conducta. Amén. ¿Qué es arrepentimiento? Conforme un cambio radical de manera de pensar, de actitud y de conducta. Y para todos los teológicos que están aquí,
En términos teológicos, conforme la palabra de Dios, la palabra arrepentimiento es una regeneración espiritual producida por Dios, no por el hombre, pero por Dios, por medio de su espíritu y de su palabra, cuyo fin en restaurar a nosotros a la gloria de Dios. Entonces, lo que Dios hace, Dios trae la palabra de Dios a tu vida, a nuestra vida. Nosotros entendemos la palabra de Dios, aceptamos la palabra de Dios, entra convicción a nuestro corazón que necesitamos que cambiar ciertas cosas de la manera que estamos viviendo, de la manera que estamos actuando, de las cosas que estamos haciendo. Y cuando llega cuando llegamos a ese lugar de aceptar estas cosas, cuando llega esa convicción, el corazón del ser humano llega a un lugar de arrepentimiento. Y cuando uno llega a ese lugar de arrepentimiento, hermano, hermana, es cuando Dios comienza a hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Pero si no llegamos a ese lugar de quebramiento, a ese lugar de tristeza, como nos decía el salmista, si no llegamos a ese lugar donde nosotros aceptamos por medio de la fe que necesitamos a Dios, no podemos alcanzar las grandes maravillas, no podemos alcanzar las grandes bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque permanecemos en un lugar donde nosotros pensamos que nosotros podemos con nuestras propias fuerzas. Y lo que Dios nos está diciendo en este día, lo que Dios nos está recordando, estimulando, es de que mantengamos nuestra fe firme y fuerte. Que mantengamos nuestra fe y que no dejemos de reconocer quién somos y quién es Dios en nuestras vidas. Que sin Él no podemos alcanzar nada y que sin Él no somos nada. Y que nosotros, aún los que ya somos bautizados en el nombre poderoso de Jesucristo, aún nosotros que hemos caminado en este evangelio por muchos años o quizás fuimos criados en este evangelio, que aún nosotros necesitamos que llegar a un lugar de arrepentimiento delante de Dios todos los días de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ahí es donde, hermanos, Dios nos molda. Ahí es donde Dios nos da dirección. Ahí es donde Dios nos da la fuerza para seguir adelante. En los últimos 19 años, 18, 19 años, hermanos, y ya estoy para terminar. Si va pasando, por favor, el piano. En los años que Dios nos ha permitido, y yo sé que muchos de ustedes tienen muchos más años que yo sirviéndole al Señor, pero en los años que Dios nos ha permitido de servir a nuestro Dios y de enseñar y predicar este hermoso evangelio, lo que hemos mirado y nos ha dado mucha tristeza es cuando el cristiano o la persona piensa que ya no necesita de Dios. Y la realidad es esta, que mucha de la gente que cae fuera del amor de Dios no dicen esas palabras. No dicen: oh Señor, yo ya no te necesito. Al menos que estén enojados con Dios por algo que les había pasado. Pero lo que hacen con sus hechos le muestran a Dios
de que ya no necesitan a Dios. Dejan de orar, dejan de venir a la iglesia, dejan de estudiar la palabra de Dios, dejan de vivir en santidad, no de un día para otro, pero poco a poquito se ocupan con las responsabilidades de este mundo, tanto que dejan las cosas de Dios. Y poco a poquito su fe se va apagando y se va apagando. Su momento de arrepentimiento ya no existe en su vida. Y lo que Dios está recordando a la iglesia es de que mantengamos firmes nuestra fe, que estemos firmes sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo, en nuestra fe, que nosotros sepamos en quién hemos creído todos estos años, todos estos meses, todos estos días. Y que por medio de esa fe, que no dejemos de arrepentirnos diariamente, que no dejemos de humillarnos delante de la gloria de Dios. No importa qué tan grande sea el cheque, no importa a qué título llevemos atrás o enfrente de nuestro nombre, no importa el título que lleve la tarjetita de negocio. Todo eso son bendiciones de parte del Padre para con nosotros. Pero que no se nos olvide, hermanos, de mantener la fe, de quebrantarnos delante de la presencia de Dios, de llegar a un lugar de arrepentimiento delante de Dios, de reconocer que somos pecadores. Y la realidad es esta: el pecador arrepentido no tiene que ser forzado para cambiar. Déjeme lo digo de esta manera: cuando usted y yo llegamos a un lugar sincero de arrepentimiento, nadie tiene que forzarlo para que usted cambie. Nadie tiene que forzarla a usted para que usted cambie, sino su corazón humilde, humillado delante de la presencia de Dios, hace ese cambio voluntariamente. Voluntariamente. Cuando nosotros llegamos a un lugar de arrepentimiento, nosotros vamos a abandonar la vida pecaminosa. Vamos a abandonar las amistades que nos llevan, que nos influyen a vivir una vida afuera de los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una fe fuerte en Dios. Nosotros tenemos una fe fuerte que pase lo que pase, venga lo que venga, siempre y cuando yo siempre mantenga mi vida, mi corazón humilde delante de la presencia de Dios, humillado delante de la presencia de Dios, todo va a estar bien. Mis hijos se van a salvar. Mis hijas se van a salvar. No tengo que yo convencer a Dios que los alcance. Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Por su fe, hermano. Por mi fe. Porque yo creo en el Dios que todo lo puede. Yo creo en el Dios que todavía tiene poder.
en el Dios que cuando Él dice nomás una palabra, se mueven los ejércitos en el cielo y Él manda sus ángeles que acampen alrededor de los que se humillan delante de Él. Ese es el Dios en cual tenemos nuestra fe. Pero tenemos que llegar, hermanos, a un lugar de arrepentimiento. Donde nos postremos delante de Él. Y nomás levantamos nuestras manos o agachamos nuestra cabeza en humildad, como le hacían delante de los reyes, que no levantaban su rostro hasta que el rey les daba la orden. Y nos humillamos delante de la presencia de Dios y le digamos: Señor, yo he probado todo, yo he tratado de hacerlo de mi manera por tanto tiempo. Señor, sin ti no lo puedo, sin ti no lo logro, sin ti mis hijos no se salvan, sin ti mis nietos, mis nietas no se salvan. Te necesitamos a ti. Un corazón humilde y arrepentido delante de la presencia de Dios. Y esto es para todos nosotros, hermanos. No importa cuántos años le hemos servido a Dios, no importa cuántas almas hemos ganado para Dios, empezando con su servidor. Señor, yo no puedo sin ti. Yo no puedo guiar a mi esposa sin ti. Yo no puedo guiar a mis hijos sin ti. Yo no puedo pastorear a esta iglesia sin ti. Señor, yo no puedo enseñar, predicar. Yo no puedo ni respirar sin ti. Yo te necesito a ti. Me entrego totalmente a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Levanten sus manos, hermanos. Rey de gloria, Ahí donde usted está. yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti Dígale: mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, y no hay nadie como tú, Señor. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. le invito a que ore por sus hijos. Mi deseo es adorarte.
fiesta. Nomás digan los nombres de sus hijos y hijas. El cielo escucha. El cielo escucha. Está atento a su voz. Un fuerte aplauso al Señor, hermanos, Él es digno. No hay nadie como nuestro Dios. Amén. Hermanos, les amamos en el Señor, cada uno de ustedes. Nuestro deseo es de que Dios les bendiga de grande manera. Hermanos, si tienen alguna necesidad que la iglesia le pueda ayudar a usted, por favor, déjenoslo saber. Amén. Sea oración, sea lo que sea. Si está
a nuestro alcance, queremos ser de bendición para su vida. Si hay alguien que no ha sido bautizado, bautizada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y quiera aprender más o saber más de esto o quiere bautizarse, hable con nosotros. Cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí enfrente, arrímese con confianza. Amén. Queremos que todos se sientan a gusto y queremos que ustedes sepan que estamos orando por ustedes, por cada uno de ustedes y sus hijos y sus familias. Les amamos en el Señor. Amén. Y una vez más, Dios bendiga a nuestro grupo de alabanza. Trabajo tremendo. Hermanos, vamos a orar para ser despedidos. Señor, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos, Señor, por tu grandeza, por tu amor, por tu palabra, por el evangelio que es la verdad. Señor, danos un corazón humilde, listo, Señor, para aceptar tu buena voluntad. Danos la fuerza, la fortaleza. Llénalos de bondad, de amor, de misericordia. Que podamos ver las cosas como tú las miras, conforme a tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos y mis hermanas, nuestros hijos, donde quiera que ellos vayan, que acampen tus ángeles alrededor de cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.